Ellie Dawson no había dormido una noche entera en 2 años. No desde que Clara murió. No desde que la fiebre la llevó en 4 días y lo dejó parado en el umbral de su habitación, sosteniendo una taza de caldo que ella nunca bebería, mientras 2 niños dormían en la habitación contigua, sin saber aún que su madre se había ido. Estuvo allí parado mucho tiempo, el tiempo suficiente para que el caldo se enfriara, el tiempo suficiente para que la vela se consumiera por completo, el tiempo suficiente para que la primera luz del amanecer entrara por la ventana e hiciera que la habitación pareciera la misma de siempre, excepto que no era la misma y nunca volvería a hacerlo. Dejó la taza en la cómoda, salió, hizo las tareas, alimentó a los niños, enterró a su esposa bajo el roble detrás de la cabaña y siguió adelante, porque eso es lo que hacen los hombres cuando el mundo se les viene encima. Siguen adelante, no porque sean fuertes, porque detenerse no es una opción cuando 2 niños pequeños necesitan desayunar. Tenía 34 años, pero aparentaba 45. 2 años durmiendo a ratos, 1 hora aquí, 2 allá, despertándose con el menor ruido, porque su cuerpo había aprendido durante la enfermedad de Clara que dormir era peligroso, y que las cosas malas sucedían cuando uno no miraba, lo habían reducido a un ser delgado y vacío. Sus ojos reflejaban el cansancio particular de un hombre no solo agotado físicamente, sino también existencialmente, cansado de despertarse, cansado de las tareas domésticas, cansado de cocinar platos que no saboreaba, de lavar ropa que no notaba y de hacer lo mismo cada día en una casa que antes tenía voz propia, además de la suya, y que ahora no. Tenía una barba oscura que se recortaba cuando se acordaba, un cabello que necesitaba un corte y unas manos ásperas y hábiles, siempre en movimiento, porque mantenerlas en movimiento era la única manera que conocía de evitar que su mente divagara hacia los lugares a los que iba cuando sus manos se detenían. Los niños eran la razón por la que se levantaba. Annabel tenía 6 años y tenía el pelo rojo de Clara y la costumbre de Clara de hablar con los animales como si la entendieran, y a veces Ellie la vislumbraba desde cierto ángulo, y se le encogía el pecho porque durante medio segundo veía a Clara, y luego parpadeaba, y era solo su hija, y el dolor volvía a resurgir cada vez como una herida que se reabre con cada movimiento en falso. Samuel tenía 4 años y no recordaba a su madre en absoluto, lo cual era una especie de tragedia. No la presencia de la pérdida, sino su ausencia. Un niño que crecería sin lo que le faltaba, porque nunca lo había tenido el tiempo suficiente para saber que lo había perdido. Ellie le hablaba de Clara. Todas las noches, les hablaba a ambos de su madre como se cuenta una historia que se teme olvidar, con detalles, con repetición, con la precisión desesperada de un hombre que intenta mantener a alguien con vida a través de las palabras, porque las palabras eran todo lo que le quedaba. La granja estaba a 10 millas de Copper Hill, Montana, en un terreno que el padre de Ellie había reclamado. 30 cabezas de ganado, un gallinero, un huerto, una cabaña de 2 habitaciones. Aún funcionaba, a duras penas. Ellie hacía el trabajo de 2 personas cada día, y era suficiente para alimentar al ganado y vestir a los niños, pero no para deshiervar el huerto, limpiar la cabaña, remendar la ropa, ni para ninguna de las 100 cosas que Clara había hecho y que él nunca había notado hasta que ella ya no estaba. Eso es lo que pasa cuando pierdes a alguien que mantenía unida una familia. No te das cuenta de que esa persona era el pilar hasta que todo se derrumba. La mujer apareció un martes. Él no la vio llegar. Se acostó a las 11 después de llevar a Samuel a su cama y ver cómo estaba Annabel, que estaba acurrucada con el gato del granero al que había vuelto a meter a escondidas. Se tumbó en su cama, la cama que había compartido con Clara, la cama en la que ahora dormía en el extremo opuesto, como si dejara sitio para alguien que no iba a volver. Y cuando se despertó a las 5 de la mañana y miró por la ventana, vio a alguien en el gallinero. Su primer pensamiento fue un ladrón. Su segundo pensamiento fue que ningún ladrón trabaja con tanta discreción ni con tanto cuidado. Su tercer pensamiento no fue un pensamiento en absoluto, sino una sensación. La sensación de ver algo tan inesperado que el cerebro se bloquea y el cuerpo toma el control. Y su cuerpo lo llevó hasta la puerta, salió al porche y cruzó el patio hasta la cerca del gallinero, y su mano encontró el pestillo de la puerta y se detuvo allí porque lo que estaba viendo no tenía sentido.
y necesitaba un momento para asimilarlo. Una mujer estaba arrodillada en la tierra dentro del corral, joven, tal vez de 27 o 28 años, cabello oscuro, suelto y desaliñado, que le caía sobre los hombros como si hubiera dormido mal y no se hubiera molestado en arreglarlo. Llevaba un sencillo vestido de algodón arrugado y polvoriento, los pies descalzos, y esparcía grano del cubo de hojalata, su cubo de hojalata de su cobertizo de pienso, con una mano, mientras la otra descansaba suavemente sobre una gallina que se había acomodado en su regazo como si perteneciera allí. Les hablaba a las gallinas, no de la forma teatral en que la gente habla con los animales cuando sabe que alguien las observa, sino de la manera íntima e inconsciente de alguien que ha hecho esto 1000 mañanas y ya no lo piensa. Murmullos bajos, suaves cacareos a los que las gallinas respondían agrupándose alrededor de sus rodillas como si ella fuera el centro de su mundo. Parecía tranquila. Parecía que llevaba años haciendo esto. Parecía que pertenecía a ese lugar. Ellie se quedó junto a la puerta con la mano en el pestillo y la observó, y algo sucedió en su interior para lo que no estaba preparado. No fue repentino. Fue más bien como una grieta en una presa, pequeña al principio, apenas perceptible, y luego cada vez más grande hasta que lo que había detrás ya no pudo ser contenido. Observó sus manos en el grano, observó la gallina en su regazo, observó cómo su cabello caía sobre su rostro cuando se inclinaba hacia adelante y cómo lo apartaba con la parte interior de la muñeca, porque sus dedos estaban cubiertos de polvo de alimento, y observó su facilidad, su naturalidad, la forma en que existía en ese espacio como si el espacio la hubiera estado esperando. Y sintió algo que creía muerto con Clara hacía 2 años. No era deseo. No era soledad. Algo más silencioso que ambos. La sensación de ver a una persona en el lugar y el momento precisos, y saber, no esperar, no adivinar, saber, que tu vida acababa de cambiar y que el cambio había ocurrido antes de que pudieras decidir si lo permitías. Ella no se había dado la vuelta. No sabía que él estaba allí, y él ya se había ido. Por cierto, si esta historia ya te está enganchando, tómate un momento para suscribirte y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos escuchas. Nos encanta saber de dónde son nuestros oyentes. Ahora, continuemos. Abrió la puerta. La bisagra crujió. Ella se giró, no gritó, no dio un brinco. Lo miró con la expresión de quien ya esperaba ser descubierta y se había resignado a ello antes de que sucediera. Sus ojos eran marrones y cansados, y había algo en ellos que Ellie reconoció de inmediato. La misma mirada que veía cada mañana en su propio reflejo en el abrevadero. La mirada de alguien que se alimenta de las últimas fuerzas tras haberlo consumido todo. «Lo siento», dijo. No se levantó. La gallina seguía en su regazo y parecía reacia a molestarla. «Sé que este es tu lugar. Vi el gallinero anoche y las gallinas no habían comido y yo...» Se detuvo. Miró el grano que tenía en la mano. «Antes criaba gallinas. Fue agradable volver a hacerlo». «¿Quién eres?», preguntó Ellie. Su voz sonaba ronca por el sueño y por no haber hablado con un adulto en más tiempo del que recordaba. «Me llamo Josephine». «Joe. Llevo 3 días caminando. Anoche vi tu cabaña desde el camino y dormí en el granero». Hizo una pausa. No pensaba robar nada. Solo necesitaba un techo. «¿De dónde vienes?» «Billings. Antes de eso, St. Paul. Antes de eso...» Se detuvo, y esa pausa decía más que los lugares. La pausa decía que había demasiados antes, que ninguno había funcionado y que estaba cansada de enumerarlos. «¿A dónde vas?» Miró a las gallinas que la rodeaban. Miró el cubo que tenía en la mano. Miró la cabaña que estaba detrás de él, donde una lámpara acababa de encenderse en la ventana, lo que significaba que Annabel estaba despierta, lo que significaba que Samuel despertaría en minutos y la mañana comenzaría con su habitual caos de pequeñas necesidades, tazones de cereal y zapatos perdidos. Lo observó todo y dijo, «No lo sé, hay algún lugar que me necesita». Ellie la miró. Miró a las gallinas alimentadas. Miró la cabaña donde su hija estaba ahora de pie junto a la ventana. Observándolas, dijo, «Las gallinas parecen pensar que te necesitan aquí». Casi sonrió. No del todo. Los músculos se movieron, pero la sonrisa no llegó a completarse, como si hubiera estado tan fuera de práctica que hubiera olvidado cómo hacerse. «Debería irme», dijo. Bajó la gallina de su regazo y la dejó suavemente en el suelo.
Se puso de pie y se sacudió la tierra del vestido. Era más baja de lo que él había pensado, apenas le llegaba al hombro, y delgada como solo una niña puede decir que se salta comidas, camina mucho y no come lo suficiente de nada durante demasiado tiempo. ¿Has comido?, preguntó. Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Ella lo miró. Él la miró. Ya amanecía. El cielo se tornaba dorado pálido, y con la nueva luz él pudo verla con mayor claridad. Las ojeras, la quemadura de sol en la nariz, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, la aspereza y la destreza de sus manos, que claramente habían conocido el trabajo duro. No era bonita en el sentido habitual de la palabra. Era algo más. Era auténtica. Parecía una persona que había pasado por muchas cosas y seguía en pie, y esa permanencia era lo más hermoso de ella. No, dijo. No he comido desde ayer por la mañana. Pasa, dijo. Entró. Annabel estaba sentada a la mesa en camisón, con el pelo enredado como siempre por las mañanas, y miró a Josephine y le preguntó, ¿Eres la señora de los pollos? Annabel había estado observando desde la ventana y ya se había formado una imagen completa de aquella desconocida, basándose en la única información que tenía. Josephine miró a Annabel y algo cambió en su rostro. Una suavidad, una grieta, esa ternura particular que algunas mujeres sienten por niños que nunca han conocido, porque esa ternura no se centra en el niño en concreto, sino en los niños en general y en lo que representan, la posibilidad de que el mundo no sea tan duro como parece. Supongo que sí, dijo Josephine. Samuel salió frotándose los ojos y vio a Josephine y caminó directamente hacia ella y levantó los brazos, que era lo que Samuel hacía con todos, porque Samuel aún no había aprendido que el mundo no siempre te levanta cuando lo pides. Y Josephine miró a Elí, y Elí asintió, y ella levantó a Samuel y lo puso en su cadera, y el niño apoyó la cabeza en su hombro, y cerró los ojos y volvió a dormirse, y Josephine estaba de pie en la cocina, sosteniendo al hijo de un extraño como si fuera lo más natural del mundo, y Elí se volvió hacia la estufa, porque sus ojos estaban haciendo algo que no quería que ella viera. Preparó el desayuno: huevos, galletas y café. Ella comió como comen las personas hambrientas que intentan disimular su hambre. Con calma, poco a poco, bocado a bocado, con la disciplina de quien ha pasado hambre suficientes veces como para saber que comer demasiado rápido sienta mal. Se comió 3 galletas y 2 huevos, bebió 2 tazas de café, y el color volvió a su rostro gradualmente, como una lámpara que se enciende lentamente. Ella le contó su historia mientras Annabel jugaba con el gato y Samuel dormía sobre una manta junto a la estufa. Habías estado casada durante 2 años con un hombre de Saint Paul que bebía y jugaba, perdió su casa, luego sus ahorros y finalmente se hundió en el alcohol. Una mañana se despertó y él se había ido, y también el último dinero que le quedaba, y ella estaba sola con nada más que una nota que decía «Lo siento», que es lo más barato que un hombre puede dejar atrás porque no cuesta nada escribirla y no cambia nada para quien la lee. Había ido a Billings a buscar trabajo y encontró algo hasta que la pensión cerró y el trabajo se acabó, y empezó a caminar porque caminar era gratis y quedarse quieta le parecía rendirse. Eli le habló de Clara. Se lo contó como se lo contaba a los niños, con detalle, con cuidado, con la necesidad de hacer que Clara fuera real para alguien que nunca la había conocido. Le habló a Josephine del pelo rojo de Clara, de su risa, de cómo cantaba himnos mientras deshierbaba el jardín, de cómo podía calmar a un caballo asustado solo con su voz, de cómo murió en 4 días, del silencio que reinaba en la casa desde entonces, y de que ese silencio era lo que lo estaba matando. No el trabajo, no el cansancio, sino el silencio. Yo entiendo lo que es el silencio, dijo Josephine. He estado tanto tiempo en silencio que olvidé cómo suena el ruido. Se quedó ese día, lavó los platos sin que se lo pidieran, barrió la cabaña sin que se lo pidieran. Remendó un agujero en la camisa de Samuel que Eli llevaba 3 semanas queriendo arreglar. Reorganizó la despensa, que se había convertido en un caos porque Eli dejaba las cosas donde le daba la gana y nunca recordaba dónde estaban. Lo hizo todo con la tranquila eficiencia de una mujer que sabía cómo llevar una casa y que llevaba mucho tiempo sin hacerlo, y el hecho de hacerlo parecía alimentarla de la misma manera que el desayuno alimentaba su cuerpo. Se movía más rápido, se mantenía más erguida, sus ojos brillaban más a medida que avanzaba el día,
como si la utilidad fuera una forma de nutrición en sí misma. Annabel la seguía a todas partes. Esto era inusual porque Annabel era cautelosa con los extraños, una característica que había desarrollado tras la muerte de su madre, cuando la multitud de mujeres de la iglesia que venían a ofrecer ayuda dejaron de hacerlo cuando la ayuda se volvió inconveniente. Annabel había aprendido que la gente se va y había respondido evitando los apegos, pero siguió a Josephine. Se sentó a su lado mientras se remendaba. Le enseñó el gato del granero y el rincón secreto detrás de la pila de leña, donde crecían las primeras flores silvestres en primavera. Le mostró a Josephine todo su mundo, como hace un niño cuando ha decidido que alguien es de confianza, y verla suceder le produjo a Ellie una opresión en el pecho que era dolorosa y reconfortante a la vez. Al final del día, Josefina dijo: «Debo irme. Ya te he hecho perder suficiente tiempo». «¿A dónde irás?». Ella no respondió. El mismo silencio que le había dedicado aquella mañana. El silencio de una mujer que no tiene un destino y lo sabe. «Quédate esta noche», dijo Ellie. «El granero está lo suficientemente cálido. Prepararé un saco de dormir. Ya has hecho demasiado. Alimentaste a mis gallinas, limpiaste mi casa, remendaste la camisa de mi hijo, y mi hija no había sonreído así en 2 años. Creo que estamos a mano». Ella se quedó. Durmió en el granero y Ellie se quedó acostado en su cama, escuchando el silencio. Y ese silencio era diferente ahora. Ya no estaba vacío, tenía forma. La forma de una mujer en su granero y la posibilidad de que aún estuviera allí por la mañana y el temor de que no lo estuviera. Ella estaba allí, a las 5 de la mañana, en el gallinero, dándoles de comer, hablándoles, la gallina en su regazo, la misma escena que la mañana anterior, y Ellie estaba en la puerta observándola, y esta vez ella lo oyó venir. Se dio la vuelta y dijo: «Llegas tarde». Se rió. El sonido salió de él como algo que había estado encerrado en una habitación durante 2 años y que acababa de encontrar la puerta abierta. Una risa genuina, corta, sorprendida y oxidada por la falta de uso, y Josephine lo miró, y esta vez apareció la sonrisa. Completa, plena y genuina, y transformó por completo su rostro, de cansado a radiante, y Ellie se aferró a la cerca porque sus rodillas hicieron algo que no esperaba. Se quedó ese día, y el siguiente, y el siguiente. Los días dejaron de ser días y se convirtieron en una vida. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el huerto que se había descontrolado y en 2 semanas volvió a producir. Hileras de verduras se mantenían erguidas y ordenadas como soldados, en posición de firmes. Era buena cultivando. Tenía las manos adecuadas, pacientes, firmes y delicadas, como requiere el cultivo, sabiendo cuándo atender las plantas, cuándo dejarlas tranquilas y cuándo arrancar algo de raíz porque estaba consumiendo más de lo que daba. Ellie trabajaba con el ganado, las cercas y las labores pesadas, y al anochecer volvía a una cabaña que olía a comida y resonaba con voces, y la sorpresa no desaparecía. Cada noche, al cruzar la puerta, oía a Annabel reír, a Samuel parlotear o a Josephine tararear mientras revolvía la olla. El sonido lo impactaba como una ola. Había olvidado cómo sonaba un hogar. Llevaba 2 años viviendo en una casa, y la diferencia entre una casa y un hogar era el sonido de alguien tarareando junto a la estufa. No hablaron de qué se trataba. Ella dormía en el granero, él dormía en la cabaña. Por las tardes, después de que los niños se dormían, se sentaban en el porche y hablaban en voz baja y tranquila. Ella le contó que había crecido en Ohio, en una granja lechera, ordeñando vacas antes de saber leer. Él le habló del canto de Clara y de cómo la cabaña aún parecía esperarla para que volviera a cantar. Ella no se inmutó cuando él habló de Clara. No compitió con un fantasma. Simplemente escuchó y en una ocasión dijo: «Suena como alguien que me habría gustado», y la sencillez de sus palabras hizo que Eli confiara en ella de una manera que ninguna otra palabra podría haberlo hecho. Annabel fue quien forzó la conversación. Los niños siempre lo hacen. Una noche, mientras Josephine acostaba a Samuel en la cabaña, se acercó a Eli y con los ojos verdes de Clara miró a su padre y le preguntó: «¿Jose va a quedar para siempre?». «No lo sé, cariño. Quiero que se quede para siempre». «Lo sé. ¿Quieres que se quede para siempre?». Y Eli miró a su hija de 6 años, que había perdido a su madre y había aprendido a no apegarse a ella, pero que se había apegado de todos modos porque Josephine le había permitido volver a hacerlo sin peligro.
La pregunta que su hija le hacía era la misma que él se había estado haciendo durante semanas y que no había tenido el valor de responder. Sí, dijo. Lo hago. Entonces dile, papá. La gente se va cuando no les dices que se queden. Esa noche, después de que los niños se durmieran, encontró a Josephine en el porche. Estaba sentada en la silla de Clara, la mecedora que Illy le había construido cuando estaba embarazada de Annabel, mirando las montañas y las estrellas con los pies recogidos debajo de ella, y parecía como si hubiera estado sentada en esa silla toda su vida. Joe, dijo. Oh, mi hija quiere saber si te vas a quedar para siempre. ¿Qué le dijiste? Le dije que te lo preguntaría. Josephine meció la silla una vez, 2 veces. Miró las montañas, dijo, llegué a tu casa sin nada, sin dinero, sin zapatos, sin ningún plan. Les di de comer a tus gallinas porque no sabía qué más hacer, y me dejaste entrar. Hizo una pausa. Nadie me había dejado entrar antes. En realidad, nadie. ¿Eso es un sí? Ella lo miró. Se levantó de la silla. Caminó hasta donde él estaba apoyado en el poste del porche y se quedó lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el jabón que había usado para lavar la ropa de los niños, el humo de la leña de la estufa y algo más. Algo que, en el fondo, era solo ella. Puso la mano sobre su pecho, sobre su corazón y dijo, «He sido tuya desde la primera mañana que no me pediste que me fuera». La besó. Suavemente, como un hombre besa a una mujer cuando está fuera de práctica, aterrorizado y seguro a la vez. Ella le devolvió el beso con la mano aún sobre su pecho, y su corazón latía con fuerza bajo su palma. Ella podía sentirlo, pero a él no le importaba porque el ocultamiento había terminado. El ocultamiento había terminado desde la mañana en que la encontró en el gallinero hablando con las gallinas, con el regazo lleno de plumas y los pies descalzos en la tierra, y el mundo entero se había inclinado y reorganizado alrededor de una mujer cuya existencia desconocía 12 horas antes. Se casaron en otoño. Fue una ceremonia sencilla. El reverendo de Copper Hill, los niños y la señora Hernández del rancho vecino, que lloró durante toda la ceremonia y después dijo que ya era hora. Josephine llevaba un vestido azul que ella misma había cosido con tela, que había comprado con el dinero de la venta de huevos, porque las gallinas producían el doble que antes de su llegada. Illy decía que era porque les hablaba y Josephine decía que era porque las alimentaba bien, y ambos tenían razón. 3 años después, la granja había crecido. Más ganado, un huerto más grande, una nueva habitación en la cabaña para la bebé, una niña a la que habían llamado Clara, porque Josephine lo había sugerido, y esa sugerencia le reveló a Illy todo lo que necesitaba saber sobre la clase de mujer con la que se había casado. Ella no estaba reemplazando a Clara, estaba continuando su legado. Cada mañana a las 5, Josephine estaba en el gallinero. Cada mañana, Illy se quedaba junto a la puerta observándola un instante antes de que ella lo notara. Se había convertido en su ritual. Ella en la tierra, entre el grano y las gallinas, él junto a la cerca con su café. El mundo silencioso, dorado y nuevo. Y cada mañana ella alzaba la vista y decía, «Llegas tarde», y cada mañana él sonreía, y esa sonrisa era lo más auténtico de él, porque provenía del lugar donde el dolor y la gratitud habían aprendido a convivir. Si esta historia te impactó, si te recordó que el amor no siempre llega llamando a la puerta, a veces aparece descalzo a las 5 de la mañana, haciendo algo amable cuando cree que nadie lo ve, entonces suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y recuerda, las mejores personas no son las que piden que las dejen entrar. Son las que empiezan a ayudar incluso antes de que te des cuenta de que están ahí.